Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vino para Contar. En realidad nos quedan pocos programas para terminar el ciclo y queremos reconocer y queremos agradecer las repercusiones que ha tenido esta propuesta de rescatar valores que tienen mucho para contar y talentos que tienen mucho para mostrar, que tienen mucho para cantar y para emocionar. ¿Cómo está Mauricio? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches. La verdad que feliz de este ciclo que comenzamos por allí en agosto, ¿no? Y que creo que va a concluir a fines de noviembre. También sumarme a tu agradecimiento y bueno, también un agradecimiento importante a la gente del canal, a nuestros compañeros de técnica, que son muchísimos, ya de a poco los vamos a ir nombrando antes de que termine el ciclo. Así que, bueno, por supuesto, y en este café cultural que también nos ha dado sorpresas, como las entrevistas que vos has realizado, Gustavo, en el primer bloque. Por lo que veo en su remera, hoy hablamos o tenemos música vinculada al terruño, a la tierra, a Latinoamérica. Exactamente, algo así. Esta remera tiene que ver con lo que usted va a tratar en el primer bloque de la entrevista, ¿no? Referido a lo nuestro, y también desde lo musical. Estamos hablando de un crédito local, una banda muy interesante, con una combinación instrumental y con un terruño, con un sabor y olor a tierra. Bueno, por mi parte, nosotros acá también vamos a hablar de nuestros orígenes, de nuestros verdaderos orígenes, incluso antes de la constitución del Estado-Nación, antes de las independencias, antes incluso de la llegada de Cristóbal Colón a tierra americana, que como todos ya sabemos no fue ningún descubrimiento. Hubo invasión y hubo genocidio, y desde entonces los pueblos originarios vienen sufriendo persecuciones, discriminación, despojos. En definitiva, la pregunta es, ¿se puede hablar todavía hoy en San Juan de comunidades huarpes? ¿Existen todavía? ¿Qué están reclamando esas comunidades? Desde la academia, pero con la autoridad y con la experiencia del trabajo en terreno, hoy tenemos una especialista en el tema. Vamos que volvemos. Karina Jofré es arqueóloga, es antropóloga, doctora en Ciencias Humanas, investigadora del CONICET, integra el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, preside el Centro de Estudios de Antropología y Arqueología, y podríamos seguir con su currículum y sus publicaciones, pero en realidad queremos aprovechar el tiempo para lo que ella vino a contar a nuestro programa de hoy. Buenas noches, Karina, y gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, mientras te sirvo algo para tomar, con que recibimos a nuestros invitados, digo, ¿desde dónde aborda la antropología, la arqueología, la cuestión indígena? Digamos, desde ese estudio histórico con correlato hasta el presente, ¿no? A lo que puede estar ocurriendo hoy con esas comunidades con derechos ignorados o pisoteados. Y yo te diría que hay varios tipos de miradas, ¿no? Dentro de las disciplinas. La arqueología y la antropología, como para aclarar ahí, la arqueología es como una subdisciplina dentro de la antropología. Y ha habido una tradición muy larga de una disciplina muy atada a un pensamiento muy colonialista. La antropología surgió de una política imperial y durante mucho tiempo los primeros antropólogos y aquellos que ejercitaban la arqueología acá en Argentina fueron muy deudores del proyecto de la construcción del Estado Nacional. Entonces era una disciplina cuyo proyecto estaba orientado por el proyecto político del país. El proyecto político del país de la Argentina era el blanqueamiento, ¿sí?, de su población y la homogenización de la ciudadanía para la construcción de una ciudadanía más europizada, siempre virando hacia Europa, ¿no? Entonces en ese proyecto... La recuperación de territorios para la civilización. Claro. Entonces si uno repasa las antropologías de las distintas regiones del país, muchas están ligadas, su mirada tiene que ver con esa deuda, ¿no? Que tiene que ver con el marco en el cual surgen como disciplinas. La percepción que vale
y lo que hay que tener en cuenta, porque además también es el piso jurídico a partir del cual hoy se aborda el tema, es que lo que importa acá es lo que las personas piensan de sí mismas. Eso es válido, digamos, la autopercepción identitaria, o sea, de autopercibirse como descendientes de pueblo originario. Es el único piso que vale, y de hecho en términos jurídicos es lo que está reconocido. Digamos, el derecho a la autoscripción, el derecho a decidir nuestras propias identidades. Es decir, no necesitas que una investigación genética ni mucho menos. No. Y justamente eso es un poco lo que duele a algunos que vienen de esa vieja tradición, en donde durante mucho tiempo se arrogaron desde la historia, también no solamente la antropología y la arqueología han jugado un rol importante, la historia, la sociología, que durante mucho tiempo fue ejercitada, estuvo en ejercicio por personas también que venían de una hegemonía política con ciertas miradas respecto al tema y que durante mucho tiempo estuvieron acostumbradas a hablar por otros, decir quiénes son los otros. Claro. Entonces, hoy el piso, digamos, de la nueva política indígena que queremos pensar desde Argentina, de toda Sudamérica, arranca de ese piso fundamental, el derecho que todo ser humano tiene a decidir quién quiere ser. ¿Quién sos? Claro. Entonces, eso se aplica también en cuanto a género y demás. Y eso claro, molesta, ¿no? Claro, porque desplaza el lugar hegemónico que muchos conocimientos tenían, ¿no? Y bueno, yo creo que lugares como San Juan, eso todavía no está demasiado aceptado. ¿No? A eso quería llegar, porque bueno, si bien hay distintas miradas y distintas realidades en Argentina por la cuestión indígena, como en otros países de Latinoamérica, donde hay una mayor presencia o una mayor organización. Digamos, en San Juan puntualmente, hay gente que todavía duda de si hay descendientes huarpes o si ya no quedó ninguno, y cuestionan también esa identidad huarpe. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos de un Estado nacional que surgió de un genocidio, claro. ¿Sí? Y eso es algo por lo cual, digamos, venimos luchando y es algo que hay que reconocer en nuestra historia. Argentina tuvo campañas militarizadas, ¿sí? Para el exterminio de población indígena, hubieron campos de concentraciones indígenas, hubo uno muy cerca acá en Malargüe, por ejemplo, cosas que, digamos, que han sido borradas de esa historia. Y en la emergencia del Estado Nacional Argentino surge, varios antropólogos, una antropóloga que yo respeto mucho, Rita Segato, ella dice, Argentina surge de un terror étnico, un terror a la diversidad cultural. Entonces tenemos que entender que después de 200 años de historia nacional... Además celebramos los 12 de octubre de cada año el Día de la Diversidad Cultural y no deja de ser un eufemismo porque sí, no hemos dejado según ese planteo... No hemos dejado atrás la coyuntura racista en la cual la matriz, digamos, de ciudadanía ha sido construida. Hemos sido constituidos desde esa matriz histórica, profundamente racista. Entonces, yo creo que este problema por ahí que la sociedad general, la sociedad envolvente tiene para asumir, digamos, este tema o la visibilidad de lo indígena en el plano social, político y demás, este nuevo acceso a derechos, el acceso a la propiedad comunitaria, etcétera, que para algunos siguen siendo estrategias de algunos colectivos como para apropiarse, ¿no? Pero ese discurso hay que entenderlo también en una clave histórica. Hemos sido constituidos como ciudadanos a partir de, digamos, de esa mentalidad, ¿no? Entonces, de construirla y hacer un trabajo político para contar la historia de otro modo es una tarea importante. Y en esa tarea importante es que tenemos que hablar con nuestras propias voces. Y eso sigue molestando a los académicos, a los políticos, etcétera, que de repente se encuentran con nuevos actores sociales que demandan una representación política de sus propias voces. Esa es una lucha constante, ¿no? ¿Y ahí qué reclaman puntualmente las comunidades hoy por hoy? ¿Territorio? Restitución también de cuerpos de sus antepasados, que son bueno, cuerpos momificados que están en los museos arqueológicos, ¿no? de todo el país, incluso en San Juan. Las demandas
digamos, en Argentina van variando, pero, o sea, tienen sus particularidades en cada región, pero podemos ver como un eje articulador, que siempre es el reconocimiento de la propiedad comunitaria y el derecho a vivir en una tierra digna, ¿no? Porque si bien se ha cumplido en cierta medida esta política de recomposición territorial, aún no se ha avanzado en muchas provincias a la tenencia propia de esas tierras, ¿no? La propiedad comunitaria que reconoce el Estado Nacional debe ser ratificada y reconocida por las provincias, que son las que en última instancia, digamos, tienen que hacer la cesión definitiva de esas tierras para tener los títulos perfectos, como se llaman. Pero tener tierras que no son aptas y suficientes, como dice la Constitución, a veces es un eufemismo. Nosotros tenemos en San Juan gran parte de la población indígena de las comunidades de 25 de Mayo, claro, donde son terrenos que no tienen acceso al agua, ni siquiera agua potable. A servicios básicos como servicios electricidad. Básicos. Entonces, esos son problemas, digamos, que fundamentales, que están como articulando las demás demandas. Pero San Juan se caracteriza por algo muy particular, que ya lo señalaron en su momento otros antropólogos, que describieron los procesos de etnogénesis, estos procesos largos, a partir de los cuales las personas y colectivos sociales se perciben, ¿no?, dentro de una identidad indígena desde hace mucho tiempo para acá. Son generalmente procesos que no arrancan ayer, pero por coyunturas determinadas, en un momento determinado emergen al plano público, ¿no?, con determinadas características. Puede ser a través de demandas de agua, puede ser a través de demandas de restitución de tierra o de restituciones de cuerpo. San Juan, las primeras comunidades que se organizan jurídicamente en el marco de la reforma del 94 de la Constitución, es del 96, la primera comunidad reconocida en la provincia, que es la comunidad del territorio del Cuyum, ¿sí? Cuya referente principal es Argentina Quiroga. Y hay un proceso ahí bastante interesante, porque lo que caracteriza a esa primera demanda huarpe acá en San Juan es una demanda cultural, un reconocimiento étnico en términos cultural, y la demanda a la restitución de los cuerpos humanos forma parte de esa demanda, ¿no? Claro. Con el tiempo, distintas otras comunidades indígenas fueron también introduciéndose al proceso de organización jurídico, inscribiéndose en el Banco Nacional de Registro de Comunidades Indígenas, el RENACE, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y fueron también obteniendo sus personerías ¿Cuántas jurídicas. hay? ¿Cuántas comunidades hay actualmente? Hoy pensamos que son alrededor de 13. ¿Por qué te digo que no es exacto? Porque tiene que ver con digamos, los procesos de obtención de personería jurídica son procesos largos, que pueden tardar muchos años. Algunas comunidades inician ese trabajo con un empadronamiento y una serie de papeles y burocracia que tienen que sortear, y pasan mucho tiempo hasta que logran obtener su personería jurídica, ¿sí? Las distintas comunidades están en como distintos tramos, ¿no?, de obtención, pero ya hay varias, cerca de 4 o 5, que tienen personería jurídica, ¿sí? Dentro de ellas ya se le han hecho relevamiento territorial, como son las comunidades del 25 de Mayo, y después tenés nuevos procesos organizativos que todavía no han cristalizado en personería jurídica, pero que están en ese proceso. Lo cierto es que desde hace unas décadas a esta parte, digamos hace unas décadas, cuando nadie se animaba todavía o persistía ese temor que viene desde hace, bueno, desde que se los perseguía y se los cazaba, digamos, va surgiendo cada vez más gente que se reconoce como originario o como descendiente de los pueblos originarios, y lo dice con orgullo y trabaja para la comunidad y demás. Eso es bueno. Después me gustaría conocer cuál es tu historia personal, pero lo hacemos después porque veo que está llegando buenas Marta. Noches, justo que estaba escuchando. Hola, Marta, ¿cómo de está? gente que trabaja por la comunidad, justo. Claro, de usted estábamos hablando. ¿Cómo está, querida? Yo realmente estoy muy contenta. Para mí el descubrimiento de América, por así decirlo, debería ser una fecha patria. Porque yo no sé, si usted se ha puesto a pensar, Gustavito, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubieran llegado estos nobles españoles, gente
de espíritu noble, desinteresado. Claro. Si no nos hubieran encontrado, Gente estaríamos bien. jugando. Gente bien, por supuesto. Estamos hablando de gente de Europa. Sí, era ¿Qué sería de de primer nivel, mire. Claro, ¿qué sería de nosotros? Por favor, estaríamos jugando con barro acá. Y usted viene a decir, a plantearle esto a Yo Karina. me pregunto, yo digo, porque acá había algo realmente antes del descubrimiento. Bueno, lo primero que te puedo decir es que te voy a romper un poco el imaginario. Sí. Y lamentablemente, para tu información, los primeros españoles que llegan a América, Sí. sí, que se embarcan en esas empresas, no son puntualmente ese tipo de gente que estás mencionando. No. La mayoría no, eran empresarios muy venidos a menos, nobles que les habían quedado solo su nombre. Acordémonos que España venía de una larga guerra con los moros y la mayoría de la gente que se embarca es gente justamente con una muy buena genealogía en España, Gente con prontuario venía. con mucho Ese prontuario. detallito no lo tenía. Sí, realmente. sí, se habla de algunos también, presidiarios y demás que acompañan esos barcos, ¿sí? Porque esos barcos eran financiados por empresarios mercantes, algunos con la por corola católica, pero la mayoría de empresarios mercantes que trabajan con marinos, presidiarios, o sea, que son los que apuestan a ese tipo de empresas para ese momento, digamos, difíciles también. Entiendo. Y acá, ¿qué había? ¿Había algo? Había gente, digamos, así. Y sí, muchísimo. Había Sí. distintos tipos de, digamos, de sociedades. Recordemos que cuando los españoles llegan por las Islas Guananí, lo que hoy es Costa Rica, y ahí encaran lo que es Mesoamérica. Mesoamérica estaba en pleno desarrollo, un apogeo azteca, lo que hoy es Teotihuacán y demás, que eran ciudades con un desarrollo muy complejo, social y político. El mismo Cusco. El Cusco ya llevaba cerca de 80, casi 100 años, digamos, de expansión del Tahuantinsuyo, que lo podemos ver incluso por la expansión del Camino del Inca, llega desde, logra expandirse, se frena ese proceso por la llegada española, desde Cusco por el norte hasta el sur de Colombia, hasta Pasto, y por el sur hasta el norte de Mendoza. Fijémonos en la extensión del desarrollo político, digamos, del Incario. Y sí, o sea, y la región que nosotros habitamos, que según las escrituras españolas, pues se llamaba el territorio del Cuyum, ¿sí? El antiguo Cuyum, tenía otro tipo, digamos, de desarrollos sociales, ¿no? Que hay que entenderlos también de otra manera. Esto que los españoles llamaban, y que después también, más acá, no hace mucho tiempo, también han seguido percibiendo como desarrollos sociales pobres, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos son florecimientos sociales muy complejos, interesantes, de linajes con más de 8.000 años de antigüedad. Tenemos mucho todavía por conocer de eso. ¿Y qué pasó con eso? O sea, ¿se perdió? No, fueron procesos que se pusieron en suspenso. Acordémonos que también la colonia española trae la famosa institución de la encomienda, que fue también una iniciación de un genocidio muy feroz, ¿sí? Donde hay trabajo esclavo, hay relocalizaciones de masivas poblaciones, acá mismo, donde se traslada mucha población de manera nefasta hacia Chile, donde en el camino muere mucha gente. Y después las famosas doctrinas, que terminan por disciplinar y controlar la población indígena, reduciéndolos bajo la palabra de Dios, ¿sí? En las reducciones. Hasta siglo XVIII, Háchal era pueblo de indios, por ejemplo, Mogna, que han sido grandes bastiones de la resistencia acá y que lo siguen siendo hoy. Para que veamos que... ¿Usted vino con los barcos también, Marta? Yo tengo que decirlo que yo tengo sangre europea, o sea, legítima. Estoy dispuesta, Gustavito, a hacer el ADN aquí en vivo. Si usted lo quiere. No sé, bueno, sí, sería bueno comprobarlo. Una amiga me comentaba, me decía, pero hoy realmente todos ya somos hijos de Europa. Somos descendientes de España, Italia, con toda la inmigración que hubo. Hay sangre, porque tenemos que tener en cuenta la mezcla que hubo en algún momento, porque bueno, se mezclaron la sangre. Lamentablemente, dice usted.
Yo no lo quise decir, Gustavito. Yo no lo quise decir así, pero ¿qué porcentaje de sangre tenemos hoy en día? Por ejemplo, los argentinos, los sanjuaninos. Bueno, esa es una pregunta para un genetista o alguien Sí. más. Pero algo importante ahí es que lo identitario no necesariamente tiene que ver con la sangre. Lo identitario tiene que ver con una decisión de uno, y uno decide la historia. Así como otros decidieron nuestra historia, uno decide su historia. Uno decide quién es, quién fue y quién quiere ser. Y la identidad es eso, ¿no? Entonces, un proceso de recuperación de nuestras identidades perdidas, socavadas, de nuestras comunidades arrebatadas, es una decisión política. Y eso no tiene nada que ver con la sangre o la genética, son procesos incontestables desde ese punto de vista. Entiendo. Sí, pero bueno, sí es cierto que bueno, la subjetividad del ciudadano argentino está constituida por ese pilar, ¿no? Sí. No hace mucho el mismo presidente, ¿no? A la llegada del rey de España dijo que sentía mucha congoja, ¿no? Por el dolor que habían sentido aquellos criollos en separarse de la colonia. Y ahí vemos cómo de nuevo opera esa subjetividad que está muy instalada, digamos, en la mirada de esta ciudadanía argentina, que es europea y no es otra cosa. Pero bueno, uno también podría hablar en términos de número, que es lo que a muchos les gusta hablar, bueno, cuánta población hay, pero eso tiene que ver con procesos de reconocimiento, y también hablemos que los censos también tienen formas de subrepresentar la población. Los últimos censos incluyen la pregunta de si... el último censo, el primer censo, que después de mucho tiempo, desde la colonia para acá, incluye esto, y el San Juan arroja un número de 8.000 personas. Wow. Hay que ver, digamos, que incluso teniendo y sabiendo los problemas de representación, de muestreo que ha tenido el censo, es un número bastante interesante que demuestra que 8.000 personas se animan a decir sí. Soy descendiente de pueblo. La verdad me quedaría toda la noche conversando, pero tengo que ir a hablar con el gerente. Pero antes de irme, mire, ¿Está listo para una selfie? Usted que desea ahí, yo me voy a poner por acá, ahí Gustavito, ahí. Perfecto. Pero hermosa. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavito. Un gusto, querida. Espero poder escucharla en algún otro momento. Voy a hablar con el gerente. Permiso, Guille. Es una gran representante, Marta, de algunos sectores de la sociedad. Decíamos recién, Karina, ya para ir cerrando, porque no nos queda más tiempo. ¿Cómo es tu historia? Acá tenemos algunas de las publicaciones, como es esta, Memorias del Útero, ¿no? O El regreso de los muertos y las promesas del oro, que son libros publicados que entiendo que ya están agotados, pero en donde además entiendo que también está un poco tu historia, porque cómo te decidiste a investigar en esto, a dedicarte a lleno al estudio, a la investigación, y cuál fue el momento en que vos te sentís con esa identidad. Sí, y bueno, mi historia es la de... la de muchos, yo me crié en una villa periférica, en la Villa Doncel, al lado de la famosa Villa Seminario, en Rivadavia. Y desde muy chica yo crecí en una familia en donde nos decían los brujas, porque mi abuelo se lo conocía como el bruja. Ajá. Mi abuelo era un curandero de Huaco, de Jáchar, y mi abuelo en la década del 20, 30 se viene a San Juan con una mano atrás y otra adelante, con lo único que tenía, que era lo que conocía. Entonces durante mucho tiempo curaba, recibía gallinas, animales a cambio de eso. Y bueno, ahí conoce a mi primera abuela, mi mamá nace en esa villa, ¿sí? Yo crecí en ese contexto, ¿no? Pero no con un discurso acerca de lo indígena, porque también en la época no había. Pero sí siempre tuve esa inquietud, y en mi familia había cosas que eran como muy del cotidiano y que siempre me llevaron a indagar sobre otras historias. Y bueno, ya cuando salí del secundario, yo fui a la Normal Sarmiento, becada también, porque no tenía los recursos para poder ir allí. Y ahí empecé a perfilarme a una disciplina como la arqueología, que hablaba de otro tiempo pasado que era anterior, es el de la prehistoria, la no historia, ¿no? Claro. Y me llama mucho la atención. Y hay cosas que incluso no las puedo poner discursivamente, que hoy mirándolas para atrás quizás las ordene,
pero había cosas como muy de adentro que me llevaban. Y bueno, y ahí fui a estudiar a Catamarca, sin ningún apoyo económico, siempre becada. Y en Catamarca, cuando inicié la carrera, las preguntas, ¿sí?, que la carrera me iba despertando, fueron abonando a este proceso de descubrimiento que yo tenía, ¿no? Esto de verme a mí misma y ver mi propia historia en clave indígena. Y yo creo que mi carrera fue a la par de mi autorreconocimiento. Y cuando me tocó hacer mi tesis doctoral, que decidí hacerla sobre la historia indígena de Háchal, ahí volví sobre las memorias de mi abuelo, volví sobre las memorias de mi familia. Y esto pueblo Capayán, ¿no? Más de la tribu de Aguita que Huarpe, sí. ¿no? Ahí como que empecé a poner discursivamente cosas que para mí eran naturalizadas, ¿no? El tener este color de piel o haber nacido en un contexto de pobreza, también tiene una explicación histórica, ¿no? Claro. Y esas fueron las cosas que me fueron acercando. Después, cuando tuve la posibilidad de acercarme a la militancia indígena, no lo dudaste eso ni un minuto. no lo dudé, claro, porque tenía que ver con mis búsquedas. Y eso me fue definiendo en mi carrera y en mi disciplina, en donde no son usuales también los casos que hay. Tengo muy pocos colegas que se identifican como indígenas, aunque esos procesos ahora incluso nos está interpelando desde adentro, ¿no? Y animarse a decir y también a romper muchas cosas del conocimiento científico, que tiene ciertas formas y formatos en donde las historias propias a veces no tienen lugar. Entonces, pero es un muy buen lugar la biografía propia para descolonizarse, también para acallar dolores, para entender la historia de uno, ¿sí? Resolverse con la historia. Me gustó eso de acallar dolores. Bueno, Karina, ha sido un gusto, un placer. La verdad es que, como dice Mate, podríamos quedarnos charlando y hay un montón de preguntas todavía para hacer y para conocer y para saber, pero bueno, esto me parece que puede ser un disparador para mucha gente que pueda estar mirándonos y que empiece a autopercibirse, que es lo importante, ¿no? Sí. Salud. Muchas gracias. Enseguida te vas a ir con un regalito. Hemos degustado hoy en Aguma Reserva de alta gama, a quien agradecemos. Y bueno, enseguida volvemos, hacemos una pequeña pausa. Ya venimos con nuestra sección de show en el Café Cultural de hoy. Que me habla en el frío, las demás voces se callan y se muere la esperanza.